Muy buenos días a todas las personas que se conectan. Es un gusto para mí poder compartir hoy con ustedes la palabra de Dios en este capítulo 9 de Números, que está constituido por 23 versículos que se van a dividir básicamente en dos secciones. Una, la celebración de la Pascua, y la otra, la nube de Jehová. Así que yo les invito a que ustedes puedan llevar a cabo conmigo este estudio. Esto de la celebración de la Pascua es muy importante porque es la segunda vez que el pueblo de Israel la va a celebrar. Y vamos a ver que se presentan unos impedimentos y que Moisés tiene que darle trámite, pero con Dios, porque no puede ni transgredir la santidad de Dios, ni dejar que algunas personas del pueblo de Israel dejen de presentar la Pascua, porque eso va a tener consecuencias fatales para ese pueblo. Entonces vamos a ver a Moisés intentando solucionar este problema, pero posteriormente vamos a ver cómo la nube de Jehová era importante para el pueblo de Israel. Así que les invito a que vayan conmigo en este estudio y que podamos comenzar desde los versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés en el desierto Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebraran la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Y vamos a ver varias cosas importantes a través de esta celebración de la Pascua. Y es que vamos a ver cómo hay un cumplimiento de señales en 3 episodios de la palabra de Dios. Y que el primero de ellos, al que está haciendo referencia, es la Pascua, la primera celebración de la Pascua. Y no podemos olvidar que se encuentra ubicada en Éxodo capítulo 12, donde en el mes primero, que para nosotros en el calendario gregoriano sería entre el mes de marzo y el mes de abril, se ordena que por primera vez Israel celebre la Pascua, y que esto entonces tiene referencia a lo que sucedió en Egipto con la última plaga, que algunas personas fueron salvadas por Dios para que el ángel de la muerte no tocara sus casas y no murieran sus primogénitos. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos para poder ser salvados? Colocar en las puertas la sangre del cordero que presentarían como sacrificio a Dios. Entonces es en ese momento en el que tenemos nuestro primer episodio. Ahí la sangre del cordero aplicada a los postes de las puertas, entonces fue vista por el ángel y pasó por alto el juicio de Dios. Ahí vemos entonces la primera presentación de la Pascua. Ahora nosotros en este episodio vamos a ver que Dios le está pidiendo a los israelitas que vuelvan por segunda vez a realizar la Pascua en el mismo tiempo, en el mes de Abib, a los 14 días del mes de Abib. Sin embargo, posteriormente vamos a ver que se presenta una problemática. Pero quiero que nos enfoquemos en este momento en ver cuáles son esos otros 2 episodios en los que la palabra de Dios muestra que se ha salvado a alguien por la sangre de un cordero. Y por eso quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 9. Yo no voy a realizar lectura, pero les voy a comentar más o menos qué venía pasando en la palabra de Dios. Y es que en ese momento Dios quiere dar muerte a los culpables de todo lo que está aconteciendo en Israel. Un capítulo anterior Dios había mostrado cómo se corrompieron los sacerdotes, los profetas, todo el pueblo de Israel se había corrompido. Y Dios va a decir, hay que dar muerte a los culpables, pero va a salvar a una parte, a una pequeña parte de la tierra. Y esos son los que se entristecían por la maldad del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué va a hacer Dios para que entonces esas personas puedan ser salvadas? Y es que iba a poner una señal en sus frentes. Así como en Éxodo capítulo 12 fue puesta una señal de la sangre del cordero en los postes de las puertas de las casas de las personas de Israel, en Ezequiel capítulo 9 el Señor va a decir, pongan una señal en sus frentes.
¿Y cuál va a ser esa señal? La última letra del alfabeto hebreo, que significa Tau. Y ahí vamos a ver en pantallas que aparece una imagen de una cruz. Literalmente esa es la letra, la última letra del alfabeto hebreo. Y lo que vamos a poder ver es una simbolización de la cruz. Así que en Éxodo capítulo 12 vemos que aparece la sangre del cordero derramada para que se salven entonces los que creen en su nombre. Pero en Ezequiel capítulo 9 también vamos a ver que lo que va a hacer el ángel de Jehová, que lo que va a hacer el ángel de la muerte, perdón, es que va a colocar una señal en sus frentes y va a decir, al que yo ponga esta cruz en su frente, no morirá. Porque la palabra de Dios está queriendo simbolizar y está queriendo demostrar la sombra y figura de lo que había de venir, de nuestro Señor que iba a morir en la cruz del Calvario para que nosotros no muriéramos por nuestros pecados, sino que Él llevara la afrenta que a nosotros nos correspondía. Ahora, la palabra de Dios tiene un tercer episodio en el que nosotros vamos a ver una simbolización. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 20 y nosotros vamos a ver en el versículo 15 que la palabra de Dios va a decir, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta quiénes fueron salvados: los que creyeron en Dios fielmente. ¿Y qué va a pasar con esas personas que creamos en Dios fielmente? Nuestro nombre será borrado de los libros que se abrirán en el juicio del gran trono blanco. ¿Cómo serán borrados? Por la sangre de Cristo, por la señal entonces que ahora se va a configurar para que nosotros podamos ser salvados. Entonces, todo era una sombra y figura de lo que había de venir. En Éxodo capítulo 12 con el Cordero, en Ezequiel capítulo 9 con la cruz que iba a ser representada sobre esos hombres que no iban a morir. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 20, cuando la sangre del Cordero nos borre de los registros de los libros del juicio del gran trono blanco y nuestros nombres se hallen inscritos en el libro de la vida. Pero nosotros vamos a ver también a través de la palabra de Dios que así como Jesús llevó a cabo el cumplimiento de ese sacrificio, lo llevó a cabo para que se pasara por alto un juicio. En los tres escenarios se pasó por alto un juicio. En Éxodo capítulo 12, la muerte de los primogénitos. En Ezequiel capítulo 9, no murieron los que se entristecieron por las obras de maldad del pueblo de Israel. Y en Apocalipsis capítulo 20, no moriremos eternamente, no sufriremos la segunda muerte, aquellos que creímos fielmente en Dios y perseveramos hasta el fin para ser salvos. Y Jesús llevó a cabo el cumplimiento de eso. Jesús murió en la cruz del Calvario para que nuestro Dios pasara sobre nosotros, y esta expresión es muy importante, sobre nosotros el juicio. Porque no quiere decir que Dios pasó por completo por alto el juicio, sino que lo pasó sobre nosotros por alto. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra de Dios y comprenderemos con mayor plenitud esta expresión. Versículos del 6 al 14. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. Y esto es una orden, no es una decisión. En el mes segundo, a los 14 días del mes, es decir, un mes después, entre las 2 tardes la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán.
Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Y lo que la palabra de Dios está diciendo es, había algunos inmundos por causa de muerto y no podían entonces celebrar la Pascua. Entonces, esto fue un intento de resolver dos cosas importantes. El primero era que todos los israelitas debían celebrar la Pascua. Y lo segundo era que todos los israelitas debían celebrar la Pascua, pero ceremonialmente puros, pero ceremonialmente sin esa impureza ritual de la cual nosotros podemos hablar. Ahora, ¿qué es lo que se va a proponer? Y es que ellos no iban a celebrar la Pascua en el primer mes que es Abib, sino que iban a celebrar la Pascua en el segundo mes, en el mismo día, en el mismo tiempo, pero un mes después. Ahora, ¿para qué se propone esto? Y es que esto hacía tanto posible la celebración de la Pascua como el respeto a la santidad de Dios. Por eso el apóstol Pablo va a hacer hincapié en la celebración de la Cena del Señor y va a decir, cuidado, celébrenla habiendo confesado sus pecados delante de Dios. Porque para Dios es muy importante tanto su santidad como el respeto a su santidad, como la celebración de la Pascua que se traduce para nosotros en la Cena del Señor. Que recordemos, es una conmemoración de lo que Cristo hizo por nosotros. No es que cada que nosotros lo hagamos, entonces Cristo muera nuevamente, sino que es una conmemoración. Pero esa conmemoración debe realizarse con respeto. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de la Cena del Señor en el libro a los Corintios, él hace hincapié en el respeto. Dice, si van a tomar la Cena del Señor, que no sea por hambre. Dice también el apóstol Pablo, si van a beber del vino, entonces háganlo ustedes, pero no lo hagan por el simple hecho de querer beber. Y también va a decir el apóstol Pablo, háganlo sin pecado, porque va a ser importante esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, históricamente, la Pascua de esta celebración de la Pascua alternativa se realizó también en el tiempo del reinado de Ezequías, que eso lo vamos a estar estudiando posteriormente. Pero no fue la única vez que Dios entonces autoriza a los israelitas a realizar una Pascua de manera alternativa. Importante aquí para que comprendamos entonces la expresión de la que hablábamos hace un momento. Dios pasó por alto el juicio, pero sobre nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra de Dios en este fragmento va a decir, el que no pueda realizar la Pascua en este momento porque está de viaje o porque se encuentra impuro ceremonialmente, la realizará un mes después. Pero el que estuviera limpio y estuviera en ese preciso momento dispuesto para celebrar la Pascua, la tiene que realizar. Es una orden, no es una opción. Es una orden, pero vamos a ver a través de la palabra de Dios por qué es una orden. Y es que el castigo por no mantener la Pascua era muy severo. El que no la celebrara, entonces debía ser cortado del pueblo de Israel, debía morir dentro del pueblo de Israel. Y la razón es la siguiente. Dios es justo y eso hace parte de los atributos de Dios, pero su justicia implica que alguien, reitero, alguien reciba el castigo por el pecado. Todos nosotros sabemos que la palabra de Dios en el libro de Romanos dice que el salario del pecado es la muerte, que la paga por el pecado es la muerte. Ahora, alguien debe recibir ese castigo por el pecado, porque eso hace parte de la justicia de Dios. Pero vamos a ver lo que está pasando aquí en Éxodo
en Números capítulo 9, que también lo vimos en Éxodo capítulo 12. Y es que si esa persona no llevaba a cabo el sacrificio del cordero, entonces la persona que tenía que pagar por sus pecados era él. Entonces, o se presentaba la muerte del cordero como sacrificio, o se presentaba la muerte de la persona que pecó. Había esas dos opciones, no había más, pero alguien tenía que pagar por el pecado, pero alguien tenía que ejecutar la justicia de Dios. Eso era lo que estaba pasando en Números capítulo 9. Por lo tanto, el que estaba limpio y el que pudiera celebrar la Pascua lo debía hacer, o el que iba a morir iba a ser él. Ahora, ¿qué repercusiones tiene eso para nuestro tiempo? Y es que si alguien no acepta el sacrificio de Jesucristo, entonces esa persona debe morir en el infierno por su pecado. O que Jesucristo murió hace 2000 años por el pecado de esa persona, o entonces esa persona es la que tiene que morir en el infierno por su pecado. Porque alguien debe pagar por el pecado que fue cometido. Y es o Jesucristo o nosotros. Y es o el Cordero o era el pueblo de Israel. O era la presentación de la Pascua o era el israelita que cometió pecado. Ahora, de esto vamos a poder ver una ilustración en Génesis capítulo 22. Y es que Isaac representó a la humanidad por un tiempo. Él fue sombra y figura de la humanidad que debía ser castigada por su pecado. Sin embargo, nosotros vemos a través de la palabra de Dios en ese capítulo, recuerden, no voy a leer los capítulos, se los voy a narrar brevemente, apareció un carnero trabado en un zarzal. Y ese carnero trabado en un zarzal representaba a Jesucristo. O Isaac, representando a la humanidad, moría por su pecado o moría el carnero que estaba trabado en ese zarzal representando a Jesucristo. Por eso nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios que Abraham profetiza en el versículo 8 y dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces, Abraham está profetizando que Dios mismo, no dice Dios proveerá cordero, sino que dice Dios se proveerá, Él mismo se proveerá de cordero para el holocausto. Entonces, o somos nosotros los que pagamos por nuestros pecados, o es nuestro Señor Jesucristo que estaba representando el carnero que fue puesto para el holocausto en ese momento en lugar de la humanidad, en lugar de Isaac. Por eso es que es muy importante que nosotros sepamos que aunque nosotros somos salvos, el juicio de Dios se está configurando. Tal vez no sobre nosotros porque lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, pero el juicio de Dios siempre se ejecuta, la justicia de Dios siempre se ejecuta, porque Él no transgrede su naturaleza, así como Él no transgrede su fidelidad, su misericordia, su gracia, su amor, tampoco transgrede su justicia. El juicio de Dios siempre se está configurando sobre alguien, sea sobre él o sea sobre el que cometió el pecado, pero alguien tiene que morir irremisiblemente por su pecado. Y vamos a pasar a la siguiente sección, que es la nube que guiaba al pueblo de Israel. Versículo 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Y es que cuando el tabernáculo fue construido, digámoslo así, por primera vez, Dios lo bendijo mostrando su presencia sobre ese lugar. ¿Y cómo hizo visible o cómo hizo una señal de su presencia? De día había una nube y de noche había un fuego. Eso fue lo que Dios utilizó para hacer visible su presencia al pueblo de Israel. Ahora, esa gloria cubrió el tabernáculo y cubrió el templo en varias ocasiones. Una de ellas fue en Primera de Reyes, cuando
en Primera de Reyes, cuando Salomón estaba presentando, dedicando el templo a Dios, y entonces Dios se aparece y habla con él y le da unas indicaciones que van a servir para siempre, hasta el día de hoy, al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy. No lo olvide. Siempre que lea Primera de Reyes en los capítulos 7 y 8, Dios le está dando indicaciones al pueblo de Israel que todavía están vigentes para ese pueblo. Solamente falta que vuelvan su corazón a Él. Pero esas indicaciones todavía no han perdido su vigencia, sino que si el pueblo de Israel se volca sobre las escrituras, se va a dar cuenta que Dios ya ha dado las soluciones a todas las cosas que les están pasando. Y vamos a ver también a través de la palabra de Dios, pero esto en el libro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 4, no vamos a realizar lectura, pero en ese momento específicamente, cuando los babilonios van a destruir el templo, esa nube que había acompañado por siempre a los israelitas se eleva y se marcha. Entonces tenemos varios momentos en los que vamos a ver como protagonista esa nube y ese fuego de parte de la presencia de Dios. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que Israel necesitaba esto en medio de un desierto oscuro, pero que también necesitaba una protección para el sol y que esto nos va a ser como una simbología que nos va a llevar a nosotros al Salmo 121, versículo 5 y versículo 6. Y voy a realizar lectura de ellos. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y es que Dios estaba ahí presente, no solamente como señal, sino también para aliviar el calor del sol del desierto, pero también para revertir lo frío y lo oscuro que puede ser el desierto en la noche. Entonces ahí vamos a ver la intervención de la palabra de Dios. Versículos del 16 al 23. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche, la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel permanecían acampados y no se movían. Mas cuando ellas se alzaban, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y la palabra de Dios en este fragmento va a comenzar diciendo, así era continuamente. Y es que aunque Israel había sido ordenado y organizado por Dios, aunque habían sido limpiados, aunque habían sido apartados, aunque habían sido bendecidos, aunque estaban caminando en el sacerdocio por medio de la tribu de Leví, nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios que Él va a crear una relación de dependencia, a través de la cual ellos no podían ir camino a la tierra prometida, sino era por medio de la dirección de Dios. Y de la misma manera, nosotros no alcanzaremos las promesas de Dios si no es a través de su dirección.
Puede que nosotros en este momento estemos apartados, que seamos bendecidos, que estemos ordenados, que estemos organizados, pero si nosotros, escuche bien, no confiamos en la voluntad, en la voz de Dios, todos los días de nuestra vida será imposible llegar a la tierra prometida. Será imposible que nosotros alcancemos las promesas que Dios ha impartido para nosotros. Y esta palabra continuamente, haciendo referencia a escuchar los mandatos de Dios, viene de la palabra hebrea tamid, que significa sin cesar. Sin cesar acampen a la voz de Dios. Sin cesar partan a la voz de Dios, sin cesar caminen a la voz de Dios, sin cesar deténganse a la voz de Dios. En conclusión, siempre escuchen la voz de Dios, siempre, en cada momento de su vida. Cuando ustedes crean están en el lugar que sí es y cuando estén en el lugar que no es, con mayor razón. Porque aún en el lugar de la voluntad de Dios, Dios va a seguir dando indicaciones y esas indicaciones deben ser escuchadas por nosotros para que estemos en el lugar de la voluntad perfecta, agradable y buena. Pero si nosotros damos por desprovistas esas indicaciones de parte de Dios, entonces nos perderemos de lo que es perfecto para Él. Ahora, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel obedecía estrictamente las normas de Dios, porque cuando la nube se movía, Israel se movía, y cuando la nube se detenía, Israel se detenía. Entonces, al menos respecto a esto, Israel estuvo siguiendo, al menos durante un tiempo, las indicaciones de Dios en cuanto a detenerse, acampar, descansar, caminar. Y el Nuevo Testamento también usa imágenes de las nubes para hacer referencia de que algo extraordinario había llegado. Sucedió en el momento de la transfiguración, pero sucedió también en el momento de la ascensión de Jesús. Y no fueron los únicos momentos. Así que esa nube va a representar siempre a través de la Biblia la presencia de Dios. Siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hay un estribillo para terminar que se repite unas 3 veces a partir del fragmento que acabamos de leer, y es que por mandato del Señor acampaban y por mandato del Señor partían. Y es que el pueblo no podía olvidarse de la voz del Señor. Dice incluso la palabra de Dios que así fuera un día, 2 días, un mes o un año, los israelitas tenían que seguir la voz de Dios. Y es que el pastor de Israel estaba guiando específicamente a través de su nube y de Moisés y Aarón y a su pueblo. Pero lo estaba haciendo de manera estricta y los quería mantener dependientes de él, los quería mantener sumisos a las decisiones de su voluntad, porque él sabía que eso era lo mejor para su pueblo, porque él sabía que hacer que el pueblo de Israel marchara o descansara cuando y donde él lo decidiera era lo mejor que él les podía enseñar. Y para concluir, quiero decirles la siguiente cosa. Y es que siempre que nosotros estemos en un lugar determinado, tendremos que aferrarnos al presente que Dios nos ha dado y que es su voluntad, pero no con manos rígidas, no con manos estrictas, sino con manos flojas. Porque en ese presente en el que nosotros nos encontramos, en cualquier momento Dios nos puede decir que tomemos nuestras tiendas y que emprendamos un camino nuevo para su propia voluntad. Por eso es que siempre tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Siempre, siempre. Porque Dios en cualquier momento, si nosotros echamos raíces muy profundas en el presente en el que Dios nos ha establecido, Dios tendrá que utilizar todos los medios para desarraigarnos de esa permanencia y que nosotros podamos ser sacados del lugar que ya no es o nunca fue la voluntad de Dios para ir al que sí lo es.
Por eso, lo más importante es que caminemos a la voz de Dios. Me alegra mucho haber podido acompañarlos en este estudio, que hayamos podido comprender la estructura de todos estos versículos. Espero que sea de bendición para ustedes, que tengan un feliz día y que el Señor les bendiga.